Ecuación general de la elipse. ¿Ya? La destreza que trabajamos el día de hoy es escribir y reconocer las ecuaciones cartesianas, en este caso de la elipse y de la hipérbola, con centro en el origen y centro fuera del origen para resolver problemas planteados. ¿Ya? La ecuación general de la elipse, al igual que las ecuaciones de las cónicas, parte de la ecuación general de segundo grado con dos incógnitas. En la ecuación de la elipse, vamos a tener que el coeficiente b, es decir, que el término b es 0. A y c son diferentes en valor, pero iguales en signo. Y el discriminante b cuadrado menos 4ac debe ser menor que 1. ¿Ya? Aquí en la siguiente diapositiva les he planteado un ejercicio. Dice, eh, calcule la ecuación canónica de la elipse partiendo de la ecuación general. Al igual que la ecuación de la circunferencia, al igual que la ecuación de la parábola, existen los dos procedimientos. Es decir, podemos ir de la ecuación general a la ecuación canónica o de la ecuación canónica a la ecuación general, ¿ya? Entonces vamos a revisar rapidito estos dos procedimientos que son exactamente iguales a los que realizamos en la parábola para determinar la ecuación general, ¿ya? Entonces, en esta diapositiva les he planteado una ecuación, dice 4x cuadrado más 16y cuadrado menos 8x más 32y menos 44 igual a 0, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, tal y como lo hicimos con la ecuación de la parábola, es agrupar términos con x y agrupar términos con y, ¿ya? Y al término independiente, es decir, al término que no tiene ni x ni y, lo vamos a pasar al segundo miembro. Miren, en el segundo paso que les muestro ahí, estoy agrupando 4x cuadrado menos 8x y en otro paréntesis, en este caso estoy utilizando corchetes, estoy agrupando 16y cuadrado más 32y, ¿ya? Son términos con x, términos con y el término independiente lo estoy pasando al segundo miembro, que es el 44. Al interpolar el término 44 pasa de negativo a ser positivo en el segundo miembro, ¿ya? El siguiente paso de aquí, si yo recuerdo la ecuación ordinaria y canónica de la elipse es x al cuadrado o x menos h al cuadrado. Si ustedes observan en la agrupación que acabamos de hacer, x y y no están solos, tienen coeficiente. El uno es 4 y el otro es 16. Entonces, mi siguiente paso para poder calcular la ecuación ordinaria de la elipse es deshacerme de los coeficientes tanto de x como de y. Entonces, ¿cómo me voy a deshacer de esos coeficientes? Pues lo que tengo que hacer es sacar factor común. Voy a sacar factor común. En el primer paréntesis, en los términos de x, mi factor común es 4, porque tengo que coger todo el coeficiente que tiene x cuadrado, ¿ya? Entonces, saco el 4 y voy dividiendo. El 4 dividido para 4 me quedaría solo x cuadrado, 8 dividido para 4 me quedaría el 2x que está en el segundo paso que les muestro ahí. El 4 es mi factor común y dentro del paréntesis me va a quedar x cuadrado menos 2x, ¿ya? Hago lo mismo en el siguiente paréntesis donde en cambio agrupé los términos con y cuadrado. Tengo que quitarle el coeficiente a y cuadrado, pues en este caso es el 16 que lo está acompañando. Lo saco y voy dividiendo. 16 para 16 solo me quedaría y cuadrado. 32 para 16 me quedaría 2 y es 2y, ¿ya? Una vez que he sacado el factor común, el siguiente paso es factorizar. ¿Cómo voy a factorizar? Lo que voy a hacer es lo mismo que hice en la parábola, es decir, voy a completar trinomios cuadrados perfectos. Miren, en el primer paréntesis tengo x cuadrado menos 2x. Tengo que completar con qué valor, pues en este caso tendría que completar con 1. Recuerden que para completar trinomios cuadrados perfectos lo que hago es dividir el valor de b para 2 y elevarlo al cuadrado. El valor de b en este caso es 2
Lo voy a dividir para 2, sería 2 para 2, me queda 1 elevado al cuadrado, es 1. Cuando trabajábamos parábola les decía que ese valor también tiene que ir a sumar al otro miembro. En este caso, si ustedes observan, después del igual, hay un 4 que está en rojo. ¿Por qué está ese 4 ahí? Porque la completación de cuadrados la hice dentro del paréntesis y ese paréntesis se está multiplicando por 4. Entonces, si yo completo con 1 para pasarlo al otro miembro a sumar al 1, tengo que multiplicarlo necesariamente por el 4. 1 por 4 me da 4. Es por eso que está 4 después del igual. En el siguiente paréntesis hago exactamente lo mismo. B dividido para 2 y elevado al cuadrado sería 2 dividido para 2. Me da 1, 1 al cuadrado es 1, por 16, me queda 16 y es el término que pasa a sumar al otro miembro. ¿Ya? Una vez que ya tengo completados los cuadrados, lo que me toca hacer es factorizar. ¿Cómo factorizo? Pues lo que está dentro de los corchetes vamos a factorizarlo. Lo factorizo simplemente abriendo un paréntesis, elevado al cuadrado, ubico el signo del término de la mitad, que en el primer paréntesis es menos, y en el otro es más. Y en los extremos de ese signo ponemos las raíces cuadradas, tanto de x como del término independiente. Raíz cuadrada de x cuadrado es x, raíz de 1 es 1. En el segundo sería raíz cuadrada de y cuadrado es y, signo del término del paréntesis sería más porque es el del término de la mitad. Raíz de 1, 1. ¿Ya? Y ya tengo factorizada mi expresión. Me queda 4 que multiplica x menos 1 al cuadrado más 16 que multiplica y más 1 al cuadrado igual a 64, que es la suma de 44, 4 y 16. Ahora, lo único que me falta es prácticamente convertirla en ecuación ordinaria. Recuerden que la ecuación ordinaria de la elipse está dividida cada variable está dividida para a cuadrado y para b cuadrado, dependiendo de la ecuación que estemos utilizando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y otra cosa que tengo que tomar en cuenta es que después del igual, el valor al que estaba igualada la ecuación ordinaria de la elipse es 1. Si yo observo esa ecuación, el valor que está después del igual es 64. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo que voy a hacer es dividir término a término los dos miembros para el valor que está después del igual, que en este caso sería el 64. Me va a quedar 4 que multiplica x menos 1 al cuadrado dividido entre 64 más 16 que multiplica y más 1 al cuadrado dividido entre 64 es igual a 64 dividido para 64. Si yo divido 64 para 4 me queda el 16. Y si divido 64 para 16 me queda el 4 y he obtenido la ecuación ordinaria de la elipse. Es exactamente igual al procedimiento que utilizábamos para calcular la ecuación ordinaria de una parábola partiendo de la ecuación general. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Se me durmieron. No, no, profe. Jamás, profe, siempre despierto. Gabrielito, le puedo hacer una pregunta, pero es de los deberes. O sea, no sé si vi bien, pero Al final. son para hoy hasta las Sí, 12. hasta las 12 de la noche. Ya, gracias, Gabrielito. Chuta, mínimo no se hecho. No. Rayos. Vamos con el otro procedimiento, ¿ya? Bueno, aquí hay un ejercicio. Vamos de la ecuación canónica a la ecuación general. Vamos a hacer lo contrario. Lo primero que tengo que hacer, miren ahí, en esa diapositiva tengo una ecuación canónica, es de x más 1 al cuadrado sobre 25 más y menos 2 al cuadrado sobre 9 es igual a 1. Siempre que entre los dos cocientes esté el signo más, ¿ya? Y estén divididas para un valor las dos variables, vamos a hablar de una elipse.
¿ya? Y esto está igualado a 1, que sería la otra condición. Entonces, aquí vamos a hacer lo contrario. Vamos a ir de la ecuación ordinaria a la ecuación general. Lo primero que tengo que hacer es sacar mínimo de los dos denominadores que tengo en el primer miembro. En este caso, lo que tendría que hacer pues simplemente es multiplicar el 25 por el 9, que me queda 225, ¿ya? Y luego voy a ir con ese mínimo dividiendo y multiplicando. Tendría 225 para 25, me queda 9. Ese 9 iría a multiplicar a x más 1 al cuadrado. Signo más 225 para 9, me queda 25. Ese 25 iría a multiplicar a y menos 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a 1, pero ese 1 lo vamos a multiplicar por el mínimo, que sería 225, y me deshago de los dos denominadores que tenían los dos términos del primer miembro, ¿ya? Una vez que ya no tengo los denominadores, pues lo único que voy a hacer es trabajar dentro de los paréntesis. Tendría que desarrollar el producto notable que está planteado ahí. En el primer paréntesis es x más 1 al cuadrado, pues sería el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término, que me queda x cuadrado más 2x más 1. En el siguiente es y menos 2 al cuadrado, pues sería cuadrado del primer término, que es y cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 por 2 y por y, me queda 4y, signo menos porque el del paréntesis es menos, más el cuadrado del segundo miembro, que es 4. Ya, una vez que ya resolví, desarrollé los productos notables, lo único que me faltaría es aplicar propiedad distributiva con el 9 y con el 25. El 9 multiplica los términos que están dentro del paréntesis y el 25 los términos que tienen y dentro del paréntesis. 9 por x cuadrado me queda 9x cuadrado, 9 por 2, 18, 9 por 1, 9. En el otro tendría 25y cuadrado, 25 por 4 me da 100. Y con signo menos me quedaría menos 100y, y 25 por 4 me da el más 100, ¿ya? Ordeno, reduzco términos semejantes y obtengo la ecuación general de la elipse. El procedimiento es exactamente igual al de la parábola. Entonces, no hay mucha dificultad en esto. Preguntas. No, profe. Igual las diapositivas les dejé. Si es que avanzo, les subo un video, si no ya les subo enlaces de algunos videos, porque me dijeron que es más didáctico darles con diapositivas, entonces eso es lo que estoy haciendo. Pero, profe, o sea, puede ser más didáctico en las otras materias, pero, o sea, para mí es mucho más fácil ver un video, por lo que usted lo va haciendo poco a poco al ejercicio. Pero creo la cuarentena les afecta a unos y por eso me dijeron que es mejor la diapositiva. Entonces eso toca hacer, pues. Bueno, de todos modos voy a hoy día a trabajar en un video para poderles subir. No les hagamos mucho caso. Cumplamos con lo que dicen y trabajemos por el otro lado también. A ver, continuemos. Esto en cuanto a la ecuación general de la elipse. ¿Ya? Entonces, aquí, igual que en la parábola, tenemos dos procedimientos. Un procedimiento para partir de la general a la canónica y otro procedimiento para ir de la canónica a la general. ¿Ya? Son iguales a los que tenemos para trabajar parábola. Vamos con nuestro siguiente análisis. Recordarán ustedes que las cónicas se las obtiene al cortar un cono recto con un plano. Y dependiendo del corte que se haga del cono con el plano, obtenemos las diferentes cónicas que estamos trabajando. La primera que analizamos fue la circunferencia, ¿ya? Que se la obtiene cortando el cono con un plano horizontal. La parábola con un plano inclinado. La elipse
cortando todo el cono con un plano inclinado y ahora nos toca la hipérbola, que es la última cónica que está en la parte derecha, ¿ya? Aplicaciones de las cónicas tenemos muchas. Vamos a trabajar hipérbola. Hipérbola, página 82 al 84 del texto, ¿ya? Como les decía, la hipérbola se origina al cortar un cono con un plano, ya que no pase por el eje, que sea paralelo al eje de simetría, es decir, que no pase por el centro, ¿ya? La hipérbola es un lugar geométrico de un punto. Este es el concepto de hipérbola como lugar geométrico, ¿ya? La hipérbola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de tal manera que la diferencia entre sus dos radios vectores es igual a 2a. En la elipse teníamos un concepto parecido. ¿Quién recuerda el concepto de la elipse? María Ángeles, ¿cuál es el concepto de la elipse? María Cecilia. Emilio, concepto de elipse. Hola, profe. Concepto de elipse. Sí. A ver, no era una como, a ver, era eh, una figura geométrica, puede ser. No. Alison. Era una, no sé cómo decir, pero el punto es que tenía Era dos curva y focos. cerrada, ¿no? Tenía dos focos y El concepto les pregunto. Recuerden el concepto es facilito. El concepto me dice que la elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano, de tal manera que la suma de sus dos radios vectores es igual a ¿cuánto? 2A. A 2a, ¿no es cierto? 2a, sí, correcto, Ben. 2a. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la hipérbola? En la hipérbola tengo exactamente el mismo concepto. Es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de tal manera, y ahí está la característica, por decirle de alguna forma para no redundar. De tal manera que su diferencia, miren, ya no es la suma, sino es la diferencia entre sus dos radios vectores es igual a 2a, ¿ya? Si yo resto los dos radios vectores, la figura de la elipse cambia y se transforma en una hipérbola. En la gráfica que acompaña la diapositiva, ustedes ven cómo la podemos trazar. Es igual que la elipse, pero aquí vamos a restar sus dos radios vectores. En la elipse, en cambio, sumábamos esos dos radios vectores, ¿ya? Y la distancia era igual a 2a. ¿Qué era 2a? ¿Quién se acuerda qué era 2a? Está por ahí. ¿No era dos veces el valor más alto? Creo. mm, Dos veces el valor más alto de qué. ¿A qué distancia correspondía el 2a? Les pregunto así entonces. ¿No era el eje mayor? El eje mayor, ¿no es cierto? Era la distancia que hay de vértice a vértice, ¿ya? Es igual aquí, miren, conservo exactamente las mismas características. En la definición, lo único que va a cambiar es que ahora ya no los voy a sumar, sino va a ser la resta de los dos, ¿ya? Entonces, elementos de la hipérbola voy a tener prácticamente los mismos que en la elipse, sino que aquí tengo una diferencia, miren. El primero de los elementos es 2a, que en elipse, ya lo dijo Nicole, se llamaba eje mayor, ¿ya? En hipérbola, el eje mayor toma otro nombre, que es eje transverso. El eje transverso es la distancia comprendida entre los dos vértices, y esa distancia es 2a, recordarán entonces. Ya no es eje mayor en hipérbola, es eje transverso. El eje menor en elipse era 2b, ¿no es cierto?
aquí el eje menor recibe el nombre de eje conjugado. Es el segmento de recta perpendicular que pasa por el centro del eje transverso y es 2B. ¿Ya? La distancia focal pues sigue siendo distancia focal, es la distancia comprendida entre los dos focos. Donde hay un cambio aquí en la hipérbola simplemente es en el eje mayor y el eje menor. El eje mayor es eje transverso y el eje menor se llama eje conjugado. ¿Ya? El lado recto pues es una cuerda perpendicular que pasa por los focos. Al igual que en la elipse voy a tener dos. Esta es prácticamente unir la gráfica de dos parábolas, pues voy a tener dos lados rectos. El diámetro, la cuerda que pasa y une dos puntos de las ramas del hipérbola, es decir, dos puntos cualesquiera de las dos ramas. ¿Ya? La cuerda une dos puntos cualesquiera del hipérbola de la misma rama. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia. El diámetro va de rama a rama, dos puntos cualesquiera con una recta. La cuerda une dos puntos cualesquiera, pero de la misma rama del hipérbola. Los elementos que ya teníamos en la elipse, pues el foco, el vértice, las directrices, tengo igual que en la elipse tengo dos, pero aquí se une otro elemento, que son las asíntotas, que son rectas que pasan por el centro, a las que tienden a acercarse las ramas del hipérbola. No sé si ustedes recuerdan cuando trabajamos función racional. Les decía que la función racional describe un gráfico en dos ramas. Y la gráfica en dos ramas que describe una función racional se llama hipérbola, que es lo que estamos analizando ahora como cónica. Ahora, cuando nosotros trabajamos función racional, analizábamos también asíntotas, no sé si se acuerdan. Y decíamos que una función racional tenía dos asíntotas, una asíntota horizontal y una asíntota vertical. Y que en algunos de los casos, si no había la asíntota horizontal, teníamos una asíntota oblicua. Y de aquí nació el concepto de asíntota que vamos a utilizar. Son rectas que pasan, que se extienden al infinito y que pasan por el centro de la hipérbola, a las que se van a acercar las dos ramas de la hipérbola, ¿ya? Esas van a ser nuestras asíntotas. Tengo las ecuaciones que voy a utilizar, son similares a las que utilizamos en elipse. Tengo en este cuadrito que les estoy presentando, está el eje focal coincidente con X, eje focal coincidente con Y, eje focal paralelo a X y eje focal paralelo a Y. Junto a ellos tengo el vértice, el foco, la ecuación. Pasemos un ratito acá. Miren que aquí en esta diapositiva tengo eje focal coincidente con X, eje focal coincidente con Y. Y tengo dos ecuaciones. Tengo una que es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. En el concepto decíamos que era la diferencia y es por eso que la característica de la ecuación ordinaria de la hipérbola es que ya no lleva más, sino lleva un signo menos. En la elipse, en cambio, teníamos un signo más, ¿ya? Aquí vamos a tener signo menos. Entonces, cuando el eje focal es coincidente con X, la ecuación sería x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Cuando el eje focal es coincidente con Y, la ecuación es y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado. Cuando trabajábamos elipse, al inicio yo les había dicho que me planteaban una ecuación de una elipse. Vamos a suponer, volvámonos por acá, los ejercicios que estuvimos haciendo en antes. Aquí. A ver, aquí al final de esta diapositiva, no sé si lo observan, que dice ecuación general de la general a la canónica. Tengo una ecuación canónica al final, que dice x menos 1 al cuadrado sobre 16 más y más 1 al cuadrado sobre 4 es igual a 1. Yo les decía al inicio, cuando estuvimos recién empezando a ver elipse,
que si la ecuación está planteada en forma ordinaria o canónica, yo tenía que saber cómo diferenciar a qué eje era coincidente o paralelo el eje focal. Entonces, para eso tenía que saber cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. Si ustedes recuerdan, la ecuación de la elipse está dividida en una variable para A cuadrado y la otra variable para B cuadrado. En esta ecuación, ¿cómo podría saber cuál es el valor de A cuadrado? En la ecuación x menos 1 al cuadrado sobre 16 más y más 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Cómo sabría cuál es el valor de A cuadrado? ¿Quién me dice? ¿Cómo sabría cuál es el valor de A cuadrado ahí? Esperando, esperando. Vladimir. Por ahí lo vi a Vladimir. En esa ecuación, ¿cómo sabría cuál es el valor de A cuadrado? Ah, Eso, pero ¿cómo? El primero, no sé. ¿Por qué María Ángeles es el primero? Eh, mm, no sé, no sé. Estoy adivinando. Pero adivinas bien, pero díganme por qué. Porque aquí siempre es con A y B, siempre es con Y, no sé. No, verán. porque ¿No es porque tiene que ser el mayor valor? Correcto, Nico. Esa es la razón, ¿ya? Entonces, cuando trabajo elipse, yo siempre sé cuál es el valor de A cuadrado porque de los dos valores que están como denominadores va a ser el mayor, ¿ya? Así sé cuál es el valor de A cuadrado, ¿ya? Entonces, en esta ecuación que les estoy planteando aquí, que es x menos 1 al cuadrado sobre 16 más y más 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1, el valor mayor es 16. Entonces, ese valor corresponde a A cuadrado, ¿ya? En elipse. Ahora, si yo voy a hipérbola, lo que estábamos revisando por acá, miren que las ecuaciones ya son diferentes. Aquí ya no es el valor mayor el que corresponde a A cuadrado, ¿ya? Siempre A cuadrado estará al inicio, ¿ya? No va a estar después. En la elipse sí podía estar después, ¿ya? Podía ser Y cuadrado sobre 16. Si ese 16 es mayor, pues ese valor era A. No, aquí A cuadrado siempre va a estar primero. En la primera ecuación dice eje focal coincidente con X y la ecuación es X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. A cuadrado está debajo de X cuadrado. Cuando el eje focal es coincidente con Y, en cambio tengo Y cuadrado sobre A cuadrado. ¿Ya? Es el cociente que tiene signo positivo. Siempre el primero va a ser el valor de A cuadrado y siempre va a estar debajo de cualquiera de las dos variables, de la que tenga el signo positivo, ¿ya? Esa es la diferencia también. Así puedo identificar qué ecuación debo utilizar, porque siempre A cuadrado estará debajo del término que tenga el signo positivo. ¿Ya? En elipse, en cambio, el valor de A cuadrado era el mayor de los dos. Volvamos a las ecuaciones. Entonces, en esta tablita les he resumido todas las ecuaciones que vamos a necesitar. Al igual que la elipse, cuando yo trabajo eje focal paralelo a X y paralelo a Y, lo único que voy a hacer es aumentarle H y K a la ecuación. Salgamos de aquí un minuto para trabajar. Ojalá puedan visualizar el álgebra. A ver, vamos por acá. Espérenme un minuto.
Déjenme lo cierro y lo vuelvo a abrir. A ver, veamos. ¿Pueden visualizar la presentación en GeoGebra? Sí, profe. Sí, profe. Ya, Sí, profe. miren, aquí tengo la gráfica de una hipérbola. Prácticamente son dos parábolas unidas que se están dando la espalda, nada más, ¿ya? La ecuación que tengo ahí es la canónica, dice x cuadrado sobre 36 menos, dice 6 al cuadrado, que es 36, menos y al cuadrado sobre 25 es igual a 1, ¿ya? Miren que ahí le estoy restando un 0 a x y a y, ¿ya? Esos ceros corresponden al valor de h y de k, que yo lo puedo adicionar, y el momento que se adicionen esos valores, lo único que va a pasar es que la gráfica va a desplazar su centro a cualquiera de los cuadrantes del plano cartesiano, ¿ya? Miren qué pasa si yo le aumento un valor a h, lo único que voy a hacer es trasladar el centro de la hipérbola, ¿ya? Si le incremento un valor acá, pasa exactamente lo mismo. Lo único que hago es convertir la ecuación ordinaria o canónica con eje focal coincidente a x o a y en una ecuación ordinaria o canónica con eje focal paralelo a x o a y. ¿Ya? Eso sucede cuando yo le aumento el valor de h y de k. ¿Ya? Miren, dependiendo del valor de h y de k, la gráfica se desplaza a cualquiera de los cuadrantes. ¿Ya? Entonces, para graficarla, pues todos los gráficos que vamos a hacer los vamos a hacer similar al que les estoy presentando. Ya les explico cómo lo vamos a hacer. Entonces, vamos a trabajar con las ecuaciones que están en la tablita que les estaba presentando recién, ¿ya? Volvamos a esa presentación. Profe, ya no se ve nada. Sí, ya la cerré. Ah, ya. Gracias, María. A ver, volvamos a la presentación. Entonces. Esta va a ser nuestra tablita de ecuaciones. Traten, por favor, me parece que ya no, examen de ingreso a la universidad creo van a dar ustedes, porque examen de grado ya no van a dar, me parece. Entonces, traten de guardar estas ecuaciones para que los que vayan a seguir carreras técnicas tengan donde revisar, ¿ya? En esta tablita están resumidas todos los elementos que necesitan para graficar una hipérbola. Tenemos los focos, los vértices, las ecuaciones ordinarias, las ecuaciones de las asíntotas. Miren que ahí ya tengo las ecuaciones de las asíntotas. Las asíntotas van a ser rectas, entonces para poderlas graficar, si lo hago en papel, pues lo que voy a tener que hacer es una tablita de valores para cada una de las ecuaciones de las asíntotas para poderlas graficar, ¿ya? En los dos primeros casos, cuando el eje focal es coincidente con X y cuando el eje focal es coincidente con Y, la ecuación de la asíntota es más menos B sobre A multiplicado por X, que viene a ser una ecuación lineal, ¿ya? Una ecuación de una recta lineal, es decir, va a pasar por el origen, necesitaría un punto más y la podría graficar. Pero en el eje focal paralelo a X y paralelo a Y, la ecuación de la asíntota ya es una ecuación de recta de la forma mx más b o ax más b, que ya tengo que hacerle una tablita de valores, ya con 2 puntos. Tengo el eje transverso, que va a ser 2a, eje transverso o eje real, que en elipse lo conocíamos como eje mayor, va a ser 2a, el eje conjugado o eje imaginario es 2b. Tengo el lado recto, el eje normal, que viene a ser la distancia focal, que es 2c. El lado recto, voy a tener dos lados rectos, la excentricidad
¿Qué era la excentricidad? ¿Quién me dice que era excentricidad? Antes de pasar. Nicolás, ¿qué es excentricidad? Déjenme ver si está vivo Nicolás aún. Siempre, profe. ¿Qué es excentricidad, Nicolás? ¿O para qué me sirve la excentricidad? Eso, profe, era... ¿Qué era? A ver, cuenta. ¿Cómo me dijo, profe? ¿Qué es excentricidad? ¿O para qué me sirve la excentricidad? Es un parámetro que determina el grado de desviación de una sección cónica. Pero eso dice en el internet. ¿Quién me dice que es excentricidad o para qué la utilizo? Más o menos, Nicolás, pero tienes que Gracias, revisar. profe. Romina, ¿para qué es la excentricidad? ¿Para qué me sirve? Para, no sé cómo sería, para medir el achatamiento del elipse. Muy bien, María. Pues era simplemente la excentricidad me sirve para saber qué tan alargada o qué tan achatada es mi curva. En elipse era así. Mientras más cercano estaba a 1, la gráfica era ¿qué? Mientras más cerca estaba a 1. Era más grande, ¿no? Más alargada. Y más cercana a 0, Era más chiquito. Achatada. achatada. Mientras más cercana a 0 es, la gráfica se transforma en una circunferencia. ¿Okay? Mientras más cercana a 1 está, es más alargada. Es igual aquí, la excentricidad simplemente me da qué tan, la característica de la cónica, qué tan alargado, qué tan achatada, tan cerrada es la curva. ¿Ya? Teníamos otra característica que utilizábamos en elipse, que era algo similar al teorema de Pitágoras. No sé si se acuerdan. ¿Cómo era la igualdad que teníamos para encontrar A o B o C en elipse? ¿Quién se acuerda? A cuadrado. S al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. No, ese es en hipérbole, en elipse. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Correcto. Muy bien. ¿Ya? En elipse teníamos que la igualdad era A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Ya miren, aquí hay otra diferencia. En hipérbola, en cambio, voy a tener C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Ya, tendrán en cuenta esas pequeñas diferencias. Las ecuaciones ordinarias siempre tienen signo menos, ya no tienen signo más. Otra característica que tenemos son las asíntotas. Vamos a tener dos asíntotas, ¿ya? Y la igualdad que utilizamos para calcular A, B o C es A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, que sería el teorema de Pitágoras prácticamente. La otra situación es el cambio de nombres, eje transverso, conjugado y la distancia focal, que es el eje normal, ¿ya? Tenemos aquí una característica también, existe una hipérbola que se la denomina equilátera antes de pasar, ¿ya? Se la denomina equilátera porque las longitudes de los dos ejes son iguales entre sí, es decir, la longitud del eje transverso y el eje conjugado son iguales, ¿ya? Por eso se llama equilátera, tendrán en cuenta esta partecita. Entonces, una hipérbola equilátera es aquella que tiene los dos segmentos iguales en su distancia, tanto el eje conjugado como el eje transverso, ¿ya? Esto de aquí no nos sirve. Vamos a ejercicios. ¿Pueden visualizar esa diapositiva? Sí, profe. Dice, dada la siguiente representación gráfica de una hipérbola, escriba su respectiva ecuación. ¿Ya? Aquí tenemos la representación gráfica de nuestra hipérbola. ¿Ya? ¿Dónde estarían ubicados los vértices o cuáles serían las coordenadas de los vértices de esa hipérbola que está ahí? ¿Quién me dice?
Recuerden dónde va ubicado el vértice de la parábola y van a saber cuál es el vértice en esa hipérbola. ¿Cuáles serían las coordenadas de los vértices? A ver, es 0 y 0, coma, 2 ¿ya? ¿Y el otro? y 0 y menos 2. Correcto, ¿ya? ¿Ya? Esto es similar a la parábola, sino que tengo dos. Miren, el vértice en la parábola, si esto fuera parábola, tendríamos una sola rama. Si tenemos la de arriba, el vértice de esa parábola sería 0,2. Si tenemos la de abajo, el vértice de abajo sería 0, menos 2, ¿no es cierto? La distancia entre esos dos puntos corresponde al eje que en elipse le llamábamos eje mayor y aquí le llamamos ¿cómo? Eje. ¿Cómo se llama aquí? Eje. Oigan, les acabo de decir cómo se llama como 3, 4 veces. ¿Cómo se llama? Eje transversal, ¿no? Eje, correcto. Solo transverso, ¿ya? Eje Ah, ya. transverso. Sí, sí, está bien. Entonces, miren, aquí la distancia entre esos dos vértices vendría a ser el eje transverso. Si yo cuento la distancia que hay, tendría 1, a ver, vamos desde arriba. Desde 2 hasta 1 tengo una unidad. Desde 1 hasta 0 tendría 2 unidades. Desde 0 hasta menos 1 tendría 3 unidades. Y menos 1 a menos 2 tendría 4 unidades. Entonces, el eje transverso sería igual a 4, ¿no es cierto? Si el valor del eje transverso es 2A y yo digo que el eje transverso es 4, ese valor sería, el valor de A sería 2, es decir, del centro hacia cualquiera de los vértices, esa distancia. ¿Cuál sería el valor de B ahí? ¿Quién me dice cuál sería el valor de B? Viene a ser la mitad del eje menor que ahora se llama eje conjugado. ¿Cuál sería el valor de B? Ya se animan. ¿Cuál es el valor de B ahí? Nicolás, ¿cuál es el valor de B? Cuéntame. El valor de B es... Hostia, profe, solo a mí, profe, no. Emilio, ¿cuál es el valor de B? Eh, el valor de B. eh, a ver, espera. Carolina ha estado calladita. ¿Cuál es el valor de B, Carolina? Ayúdale, Emilio. Profe, Hola. mm, el valor de B. Recuerden el eje menor en la elipse. Era 2B. Profe, ¿no Aquí es es igual. 4? No, Entonces es menos 2 o no. no, 0. No sé. no. A ver, volvamos acá. Y les explico acá. A ver, volvamos por acá. ¿Cuánto? 1. 1, correcto, es 1. Muestro ahora porque es 1. Vamos aquí a la presentación de GeoGebra que tenía. No es porque es La la pueden mitad. ver ahí la pueden ver a la ventana de GeoGebra. ¿Sí? Sí. Sí. Ya, espérenme, la pongo en el origen. Dejémosla por ahí, ya.
Miren, en la parte de acá donde dice ecuación canónica, parte superior derecha, tengo el valor de A y el valor de B, ¿ya? El valor de B es en la línea o el segmento de recta que está en azul en el gráfico. Miren qué pasa si yo lo aumento y lo disminuyo, ¿ya? Entonces, el valor de B siempre es perpendicular al eje mayor y pasa por el centro de la elipse, ¿ya? Entonces, ese valor es el segmento que está en azul. El valor de A es la mitad de la distancia que hay desde el vértice 1 al vértice 2. ¿Qué pasa si lo aumento o lo disminuyo? Pues no sé si observan el segmento que está en amarillo ahí. Ya, ese es el valor de A, el que estoy cambiando ahora. El valor de B es perpendicular al eje transverso, ¿ya? Entonces, si volvemos a nuestra presentación, vamos por acá de nuevo. Aquí tengo el valor de A, ya me dijeron que era la mitad, era 2, ¿no es cierto? El valor de B es el que está perpendicular al valor al segmento que corresponde al eje transverso. En este caso sería la distancia que hay desde el -1 hasta el 1 en el eje X, que sería 2. Si voy ese sería el valor del eje conjugado. Si voy al valor de B, tendría que dividir ese 2 para 2, porque es la mitad. Entonces, si alguien lo dijo, no recuerdo quién fue, dijo que es 1, ya, es correcto, el valor de B sería 1. ¿Cuál de las dos ecuaciones tendría que utilizar? A ver, aquí tengo las dos. ¿Eje focal coincidente con X o eje focal coincidente con Y? ¿Cuál tendría que utilizar? De esas dos. Me pedían encontrar la ecuación. ¿Cuál de las dos utilizo? Con Y. Eje focal coincidente con Y, ¿no es cierto? Recuerden que el eje focal es la Ajá. recta que pasa por los vértices y por los focos. Y en este caso los vértices y los focos están ubicados sobre el eje Y. Entonces el eje focal debe ser coincidente con el eje Y. La ecuación que voy a utilizar es Y cuadrado sobre A cuadrado menos X cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. ¿Para qué estábamos buscando el valor de A y el valor de B? Pues simplemente para poder hacer el reemplazo. Ya sabemos que el valor de A es 2 porque es la mitad del eje transverso y el valor de B es 1 porque es la mitad del eje menor que ahora se llama eje conjugado, que sería 1. ¿Ya? La ecuación que utilizamos es Y cuadrado sobre A cuadrado menos X cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, pues lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar. 2 al cuadrado me quedaría 4 y 1 al cuadrado es 1. La ecuación de esa hipérbola sería Y cuadrado sobre 4 menos X cuadrado sobre 1 igual a 1, que es lo que me pedían. Solo me pedían encontrar la ecuación de la hipérbola. Ya, vamos por acá. Dadas las siguientes ecuaciones de la hipérbola, escriba las coordenadas de los vértices y de los focos. ¿Ya? La primera ecuación que tengo es 12y cuadrado menos 4x cuadrado igual a 36. ¿Cómo podría encontrar el valor de los vértices y de los focos de esa ecuación? ¿Quién me dice? ¿Cómo haría? ¿En qué forma está expresada esa ecuación? ¿Forma canónica o forma general? César. Para mí que me late que César dejó iniciando la sesión y se nos fue. No le sirve el micrófono. No le sirve el micrófono. A mí no me sirve la bendita cámara aquí. A ver.
Dice, dígame, profe, estoy sin micrófono. Ya, te preguntaba que en qué forma está expresada esa ecuación, ¿en forma ordinaria o canónica o es general la ecuación? ¿Cómo está expresada esa ecuación? ¿En forma canónica o en forma general? En forma general, correcto. Entonces, miren, el primer paso aquí, en este ejercicio, sería transformar esa ecuación general en ecuación canónica o ordinaria. ¿Cómo haría eso? Recuerden ustedes que la ecuación canónica o ordinaria, las variables están divididas ya sea para a cuadrado o para b cuadrado, y el valor que está después del igual es 1. Entonces, lo primero que tengo que hacer en este ejercicio es transformar esa ecuación general en una ecuación canónica. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues voy a coger el valor que está después del igual, que en este caso es 36, y voy a dividir todos los términos de esa ecuación para 36, ¿ya? Entonces sería 12y cuadrado dividido para 36 menos 4x cuadrado dividido para 36 es igual a 36 dividido para 36. ¿Por qué divido para 36? Divido para 36 porque necesito que después del igual el valor que esté ahí sea 1, ¿ya? Entonces debo necesariamente dividir para el valor que está después del igual. Si yo divido para 36 me va a quedar lo que está planteado ahí en azul, ¿ya? Y después del igual, pues 36 dividido para 36 me da como resultado 1. ¿Ya? Ahora me falta dividir 36 para 12 y 36 para 4. 36 para 12 me da 3 y 36 para 4 me queda 9. La ecuación canónica me quedaría como y cuadrado sobre 3 menos x cuadrado sobre 9 igual a 1. El valor de a sería 9. ¿Correcto o no, Nicolás? El valor de a cuadrado es 9. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿De acuerdo, Mateo? El valor de a cuadrado es 9. Sí, profe. María Fernanda, el valor de a cuadrado es 9. ¿Sí o no? María Fernanda no está. María Cecilia, el valor de a cuadrado es 9, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Qué opinas, María Ángeles? No, es 3. ¿Por, No. No, por qué o no sea, es 9? no sería 3. Correcto. Porque A siempre va al principio. Hola. Ya, correcto. Tendrán por favor en cuenta eso. No es como en la elipse. En la elipse les decía el valor mayor es el valor de a cuadrado. Aquí ya no se cumple esa regla. Siempre el valor de a cuadrado es el que está en el término que tiene el signo positivo. Es decir, siempre va a estar primero. En este caso el valor de a cuadrado sería 3 y el valor de b cuadrado sería 9. Tendrán en cuenta eso. Bien, aquí tenemos a cuadrado igual a 3, b cuadrado igual a 9. ¿Cómo hallo el valor de a y de b? Pues simplemente tendría que sacar raíz cuadrada. ¿Ya? Y también tendría que encontrar el valor de c para encontrar, a ver, con a puedo encontrar los vértices, pero necesito c para encontrar los focos. Entonces, c cuadrado pues es igual a cuadrado más b cuadrado. C cuadrado sería igual a 12. 9 más 3 es 12, ¿ya? Y tendría los valores de c cuadrado y de a cuadrado. El vértice es 0, más menos a. Y el foco es 0, más menos c. Lo único que tengo que hacer es reemplazar a y c, ¿ya? Si yo tengo a cuadrado, pues a sería raíz de 3. Y si tengo c cuadrado, c sería raíz de 12. Y tengo las coordenadas de los focos.
Ya, vamos por acá. La ecuación x cuadrado menos 3y cuadrado igual a 1. Canónico general. Profe, Dime. ¿Cómo? O sea, ¿no son dos focos? Sí, por eso están con dos signos, mira. El vértice tiene más menos y el foco también tiene más menos. Es decir, uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Hola. Nicolás, por favor, cierra el micrófono. Gracias. Entonces, vamos con la siguiente. La siguiente dice x cuadrado menos 3y cuadrado igual a 1. ¿General o canónica la ecuación? María Cecilia, ¿general o canónica? Canónico. No. No, general. La B, general. General, ¿no es cierto? La B es general. Siempre que no estén divididos ni x cuadrado ni y cuadrado para un valor, es una ecuación general. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que trabajarlo tal y como lo hice con el ejercicio anterior, pero tienen que tener en cuenta que en este, el valor que está después del igual es 1. En el anterior era 36. Entonces, voy a hacer la misma división, pero ahora voy a dividir para 1, ¿ya? El momento que yo divida para 1 me va a quedar x cuadrado sobre 1 menos 3y cuadrado sobre 1. Tal y como lo hice en el caso anterior, dividí 36 para 12 y 36 para 4. Aquí tendría que dividir 1 para 3 y y cuadrado va a quedar sobre la división de 1 para 3, que es 1/3. Y en ese momento yo ya tengo mi ecuación como ecuación canónica o ordinaria, ¿ya? ¿Cuál es el valor de a cuadrado ahí? ¿Cuál es el valor de a cuadrado? 1. 1, ¿no es cierto? Es el que está con el signo positivo, 1. ¿Ya? Entonces, a cuadrado es 1, b cuadrado sería 1/3. ¿Qué me falta para la coordenada del vértice? Ya tengo a. Para la coordenada del foco me falta c. Es decir, que voy a coger nuevamente mi teorema de Pitágoras y voy a reemplazar. C cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Saco mínimo, me queda 4/3 y el valor de c sería raíz de 4/3, ¿ya? Una vez que tenga a y c, pues lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿ya? Esta es una ecuación de una hipérbola con eje focal coincidente con x. Las coordenadas del vértice y del foco serían más menos a, 0 y más menos c, 0. Es lo contrario del anterior. Escriba la ecuación canónica de la hipérbola si es vertical y sus semiejes transverso y conjugados son iguales a 3 y a 4 respectivamente. Si me dice que la hipérbola es vertical, ¿el eje focal será coincidente con X o con Y? Con Con Y. Y, ¿no es cierto? Si me dice que el semieje transverso es 3 y el semieje conjugado es 4, ya me están dando dos valores adicionales, que es el valor de A y el valor de B, ¿cierto? El eje transverso es 2A. Si me dicen que el semieje transverso es 3, pues me están hablando de la mitad. Entonces el valor de A sería 3. El eje conjugado es 2B. Si me hablan del semieje conjugado, pues me están hablando de la mitad, que en este caso el valor de B sería 4. La ecuación que debo utilizar, pues ya lo dijeron, al ser vertical, pues es eje focal coincidente con Y, sería Y cuadrado sobre A cuadrado menos X cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. ¿Qué voy a hacer? Simplemente reemplazar A y B y elevarlos al cuadrado, ¿ya? Me quedaría Y cuadrado sobre 3 al cuadrado, que es 9, menos X cuadrado sobre 4 al cuadrado, que es 16, ¿ya? Vamos con el siguiente. El semieje conjugado es igual a 3, la excentricidad
es igual a 1,25 y el eje transverso está sobre el eje X. Si me dice que el eje transverso está sobre el eje X, ¿el eje focal será coincidente con X o con Y? ¿Quién me dice? Eje focal coincidente con X ¿Qué o con Y. pregunta, profe? No escuché. El ejercicio me dice que el semieje conjugado, a ver, que el eje transverso está sobre el eje X. ¿El eje focal es coincidente con X o con Y? Con Y. ¿X? Con X, ¿no es cierto? Porque se supone que el eje transverso es el eje mayor. Y el eje mayor es la distancia entre los dos vértices. Y me dice que ese eje mayor está sobre el eje X. Y se supone que el eje focal es la recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, si el eje transverso está sobre el eje X, el eje focal también está sobre el eje X. Entonces, significa que el eje focal será coincidente con el eje X. ¿Ya? Me dice que el semieje conjugado es 3. ¿Qué valor me está dando ahí? ¿A o B? ¿Qué valor me da? ¿A o B? Cuando me dice que el semieje conjugado es igual a 3. A. ¿A o B? A. Ah, ¿Qué? ¿Qué? B, 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 B. B, 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 correcto, B. Recuerden ustedes que el eje transverso es con A, el eje conjugado es con B. Aquí me dice que el semieje conjugado es 3, entonces el valor que me están dando es el valor de B. También me dicen que la excentricidad es 1,25. Con esos datos tengo que trabajar. Ya sé que el eje focal es coincidente con X, la ecuación que voy a utilizar, ¿cuál es? X cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 o y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Cuál de las dos utilizo? Si me dice que es coincidente X cuadrado sobre sobre... A cuadrado. Ya, muy bien. Entonces vamos a utilizar la ecuación que tiene x cuadrado sobre a cuadrado como término positivo, ¿ya? Me dicen que el valor de b es 3 y me dan el valor de la excentricidad. Con esos datos voy a trabajar. A ver, entonces, vamos ahí. Tengo la ecuación que voy a utilizar es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado. De esa ecuación yo ya conozco el valor de b. El valor de b ha sido 3. Significa que y cuadrado va a estar dividido para 9. ¿Qué me falta encontrar? Me falta encontrar el valor de a cuadrado o el valor de a en este caso. ¿Cómo voy a encontrar el valor de a? Pues me voy a valer de la excentricidad. La excentricidad me dice que es 1,25. Si yo transformo ese valor en fracción, me quedaría 5 cuartos, ¿ya? Sería 125 dividido entre 100 y me quedaría 5 cuartos, ¿ya? ¿Para qué voy a utilizar ese valor? Lo necesito como fracción porque de ahí voy a sacar en cambio el valor de C y el valor de A. Tengo la excentricidad de C sobre A, ¿ya? La excentricidad de C sobre A. Si yo digo que la excentricidad es 5 cuartos, el valor que está en el numerador va a corresponder al valor de C y el valor que está en el denominador corresponde al valor de A. Es decir, que C va a ser 5 y A será 4. Y con eso yo ya tengo los datos necesarios y suficientes para reemplazar en mi ecuación. Ya sabía que el valor de B era 3 y ahora ya tengo el valor de A, que ha sido 4. ¿Qué me falta hacer? Lo único que me falta hacer es reemplazarlos en mi ecuación y elevarlos al cuadrado. ¿Ya? Me queda x cuadrado sobre a cuadrado y a es 4, sería 16, menos y cuadrado sobre b cuadrado, b es 3, al cuadrado me quedaría 9. ¿Ya?
¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de continuar. No, profe. A ver, lo mismo vamos a hacer, exactamente lo mismo vamos a hacer con el centro HK. ¿Ya? Es exactamente el mismo procedimiento. Lo único que tengo es que adicionarle H y K. A ver, déjenme, salgo de aquí y vamos a ver si es que logramos trabajar acá en GeoGebra. Ojalá ya con un poquito el día de hoy ya, si Dios quiere, me instalan otro proveedor de internet que es un poquito más rápido. A ver. Así que los espero desde el lunes, desde el miércoles de la semana anterior. A ver, déjenme explicar esto y trabajamos acá para explicarles cómo vamos a hacer con el gráfico. A ver, vista gráfica 2. Ya. Vista gráfica, vista algebraica. Salud. Perdón, profe, se me activa el micrófono nomás. Te digo salud. A ver, vamos a ver. Ojalá se pueda. Les voy a indicar cómo vamos a graficar. ¿Ya? Vamos a ver, a ver. Dejar de compartir y vamos a compartir el GeoGebra de nuevo. ¿Pueden visualizar el GeoGebra? No, ahorita sí. Sí, profe. Ya verán, ¿cómo vamos a graficar? Les voy a explicar cómo vamos a graficar aquí. Bueno, la ecuación es facilita graficar porque lo único que tengo que hacer es ingresar los datos. Me dice y cuadrado, ¿ya? Y cuadrado dividido entre 3, ¿ya? Menos x al cuadrado dividido entre 9 es igual a 1, ¿ya? Le doy un enter y ya tengo la gráfica de mi hipérbola. ¿Sí observan la gráfica de la hipérbola? Sí, profe. ¿Ya? Entonces aquí lo que voy a hacer es graficar mis asíntotas, más que el eje, el lado recto, ustedes sí saben graficarlo, más por las asíntotas quiero mostrarles esta partecita. Verán lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es ubicar puntos. El primer punto que vamos a ubicar es en el vértice, ¿ya? En el vértice de las dos ramas de la hipérbola. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a punto, aquí en la parte superior izquierda de GeoGebra. Nos vamos a punto y buscamos la opción intersección, ¿ya? Intersección. Le damos clic ahí, nos vamos al gráfico y hacemos clic en la gráfica y en el eje de coordenadas, ¿ya? En la gráfica y en el eje de coordenadas. Y si ustedes observan, acabo de obtener dos puntos, un punto F y un punto E, que vendrían a ser los vértices de mi hipérbola, ¿ya? Así puedo encontrar los vértices. ¿Por qué no los ubico directo poniendo un punto aquí? Porque hay veces que no coincide, hay veces que me falla, o lo hago más arriba o lo hago más abajo. Entonces es mejor ir a punto, buscar intersección, hacer clic en la gráfica y en el eje y obtengo los vértices, ¿ya? Ahora ya tengo los vértices. Voy a ubicar otro dato más que me hace falta para graficar mis asíntotas. Voy a graficar asíntotas, que va a ser el valor de B. El valor de B, aquí me dice B cuadrado es igual a 9. El valor de B sería raíz de 9, que es 3, ¿no es cierto? Sería 3,0, o si quiero hacerlo con punto también lo puedo hacer. Ubicaría un punto en 3. Miren, B es 3, sería 1, 2, 3 a la parte izquierda de X, 1, 2, 3 a la parte derecha de X, ¿ya?
Y todo este segmento, pues, corresponde al eje conjugado, que sería 6, ¿ya? 2b, que sería 6, ¿ya? ¿Qué hemos ubicado hasta ahora? Hemos ubicado los vértices y hemos ubicado los extremos del eje conjugado, es decir, B, ¿ya? Una vez que tengo ubicados esos puntos, voy a utilizar otra herramienta que me da GeoGebra. Voy a ver, ¿dónde está? Aquí está, aquí, ¿ya? En la parte superior izquierda, el cuarto botón me permite graficar rectas. Voy a rectas, hago clic en rectas y busco la que tenga, o hago clic en la opción que dice perpendicular, ¿ya? Perpendicular. Que es el cuarto botón de la parte superior. Le doy clic ahí y voy al eje coordenado. Hago clic en el eje coordenado y en el punto que ubiqué, ¿ya? Y estoy trazando una recta perpendicular a X. Hago lo mismo en el otro punto. Clic en el eje coordenado y me ubico sobre el punto, ¿ya? Voy ahora a los vértices. Clic en el eje coordenado y me ubico en el vértice. Clic en el eje coordenado y me ubico en el otro vértice, ¿ya? ¿Observan hasta ahí? Sí, profe. Ya, miren lo que he formado un rectángulo ahí. Si me olvido de la gráfica de la hipérbola, lo que estoy formando aquí prácticamente es un rectángulo entre las 4 rectas, ¿ya? Tengo ubicadas las 4 rectas, ahora lo que voy a hacer es buscar los puntos de intersección de esas 4 rectas. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy nuevamente a punto, ¿ya? Me voy a punto. Voy a quitar estos 2 puntos de aquí. A ver, me voy a punto. En punto voy a coger y seleccionar la opción intersección de nuevo, ¿ya? Punto, intersección. Y ahora voy a buscar la intersección entre las rectas, en cambio. Voy a hacer clic en la recta y clic en la otra recta y tengo una intersección. Esperen, me quito la cuadrícula y los ejes y la gráfica para que se vea mejor. Ya, ahí miren. Entonces voy a hacer lo mismo. Intersección entre las rectas. Esta recta y esta recta me tiene que dar la otra intersección, ¿ya? Voy a la otra intersección de rectas. Hago clic en la recta, hago clic en la otra recta y tengo otra intersección. ¿Ya? Y así tengo que hacerlo con todas las intersecciones que tengo de las rectas ahí, ¿ya? Me falta una sola, que es la intersección que está aquí. Clic en las 2 rectas y tengo la otra intersección. Ahora tengo 4 intersecciones. Tengo una intersección en el punto I, una intersección en el punto L, tengo una intersección en el punto M, tengo una intersección en el punto N. ¿Observan las 4 intersecciones? Sí, profe. Ya. Entonces, miren, ¿qué voy a hacer ahora? Con eso voy a trazar mis asíntotas, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Me voy a la parte superior izquierda y me voy al tercer botón, ¿ya? De la barra de botones, le doy un clic y elijo la primera opción que dice recta. Recta que pasa por 2 puntos, ¿ya? Recta. Doy clic ahí y elijo las intersecciones opuestas, ¿ya? En este caso estoy utilizando I, M, voy a las otras 2 intersecciones, que son esos 2 puntos, y trazo la otra recta. Y esas 2 rectas que acabo de trazar corresponden a ver, borro esta recta ahí. Corresponden a las asíntotas de mi hipérbola, ¿ya? Aquí he trazado las asíntotas. Si yo vuelvo a mi gráfico, voy a poner de nuevo mi gráfico. Si yo vuelvo al gráfico, lo que tengo ahí son las asíntotas. Miren, eso que acabo de poner ahí son mis asíntotas, ¿ya? Así voy a trazar las asíntotas del gráfico
de una hipérbola, ¿ya? Cuando lo hago aquí, de ahí si lo hago en papel, pues lo único que tendré que hacer es una tabla de valores para cada ecuación y la voy a trazar. Pero aquí sí tengo que buscar intersecciones para poderlas trazar. No voy a ubicar las ecuaciones porque más me sirve la construcción que ubicar simplemente la ecuación. En la construcción del gráfico de la hipérbola sí no queda otra de ponerle la ecuación, pero en las asíntotas sí hay cómo utilizar este proceso. ¿Ya? Igual esto les va a quedar grabado para que puedan revisarlo después. Preguntas hasta aquí. Hola, despierten. No, profe. No, profe. No, profe. A ver. Vamos a trabajar así. Les dejo la tablita en las actividades de esta semana. Tienen varios ejercicios de refuerzo, también tienen un formulario, tienen esta presentación. El día de hoy voy a ver si avanzo a grabarles el video con los ejercicios. Más que los elementos, les voy a grabar resolución de ejercicios para subirles y más tardecito les subo el video y ya les comparto el enlace ahí mismo en la clase, ¿ya? Otra situación, de aquí en adelante para las clases que tenemos todas las semanas, vamos a utilizar el mismo enlace de Meet, ¿ya? Entonces, ese enlace está en la descripción de la clase. No esperen que les comparta, hay veces que no avanzo. Entonces, ayer estaba tratando de hacer esos ejercicios en PowerPoint que sí toma bastante tiempo, entonces no avancé a compartirles en el grupo de WhatsApp de los papás, pero todas las semanas vamos a utilizar el mismo enlace, ¿ya? Y está en la descripción de la clase. Ahí lo encuentran el enlace para las clases de semana a semana.